tardes. Buenas tardes. Buenas Vamos a dar tardes. comienzo. Creo que ya estamos bastantes de los Buenas participantes conectados. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias a todos por la puntualidad. Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy arrancamos con la primera sesión sincrónica con conferencistas invitados. Esto es lo que vamos a ver a lo largo de estos 10-15 minuticos para recordarles qué llevamos del diplomado. Primero, recordar esa primera semana de familiarización en la plataforma, la cual se llevó a cabo del 28 al 31 de marzo. Luego vamos a ver unas diapositivas para orientarlos en el microciclo número 1, que es en el que nos encontramos actualmente, y pues conocer si hay alguna dificultad hasta el momento o si tienen alguna pregunta o comentario y pues poderlos resolver en este momento. También si han tenido alguna dificultad navegando por la plataforma, y luego daremos paso a la presentación del conferencista del día de hoy, que es el doctor Jorge Alberto Restrepo, y finalizaremos la sesión con un espacio de preguntas y comentarios pues, al conferencista. Entonces, lo primero, recordar entonces esa primera semana de familiarización en la plataforma, donde el objetivo era que ustedes pudieran corroborar el ingreso a la plataforma y nos avisaran si tenían alguna dificultad con el mismo. También que pudieran hacer una revisión rápida del curso y de la estructura de este, que conocieran los canales de ayuda, tanto de la coordinación académica, compartimos mi correo, y que conocieran a cada uno de sus tutores. Los invitamos nuevamente, sé que hay muchos que ya lo hicieron, a actualizar la foto del perfil y a participar en el foro de presentación, donde también van a tener la oportunidad de conocer a su tutor y a sus demás compañeros de cada uno de los subgrupos. Como quinto objetivo de esta semana era que ustedes pudieran navegar por el curso y habituarse a la plataforma en la cual se está llevando a cabo el diplomado, que pudieran revisar el cronograma y las actividades programadas para cada uno de los ciclos, microciclos y conocieran las fechas de las sesiones sincrónicas, e identificar el grupo al cual cada uno de ustedes pertenece y su tutor. En la sesión de la semana pasada tuvimos la oportunidad de que algunos de los tutores prendieran cámara y hicieran una pequeña introducción de quiénes eran para que ustedes los pudieran identificar. Y los invitamos a participar en el foro porque ellos allí también van a participar, pues digamos que van a estar muy atentos de ese espacio de acompañamiento a cada uno de ustedes. Esto era lo que ustedes podrían encontrar en el diplomado al ingresar al módulo de inducción. Está una pequeña introducción, una actividad asignada para este espacio, donde ya hay varias personas que enviaron su actividad. Estaba también el foro de presentación y los avisos de coordinación. Digamos que eso fue en ese módulo inicial. Aquí podemos ver cada uno de los hipervínculos que podían encontrar en ese momento. Y al ingresar a los encuentros sincrónicos, digamos que aquí van a tener como un repositorio de las grabaciones de cada uno de los encuentros para aquellas personas que no se puedan unir a las sesiones. Sin embargo, es nuestra invitación que participen de estas sesiones porque el espacio de preguntas y comentarios es muy enriquecedor pues, para cada uno de ustedes. También está el espacio de los recursos interactivos y el objetivo es pues, que revisen cada uno de los recursos que allí se encuentran depositados como en ese repositorio. Ahorita nos encontramos entonces desde el 1 de abril hasta el 8 de abril en este primer microciclo. El tema es enseñabilidad en educación para profesionales de la salud. Allí van a encontrar la presentación del microciclo, los resultados previstos de aprendizaje, la propuesta de itinerario de aprendizaje, que son estas que tienen entendido ustedes por enseñabilidad, y pues estos 8 que ustedes pueden encontrar aquí.
en la diapositiva, también van a encontrar un espacio donde se encuentran como repositorio todos los recursos de aprendizaje y recursos complementarios donde pueden encontrar referencias bibliográficas que apoyan cada uno de los microciclos. También van a encontrar la guía de aprendizaje, la guía que hemos propuesto para cada uno de ustedes como participantes, la rutina de pensamiento. Recuerden que cada uno de los microciclos se acompaña de una rutina de pensamiento, un foro de inquietudes. Este foro de inquietudes pues es precisamente de cada uno de los microciclos si hay alguna duda o algún comentario en particular. Ya hay varios que también han comentado y otros que debo contestar a lo largo de esta semana. Y van a encontrar un espacio de una actividad que probablemente, recuerden que por cada uno de los ciclos, y este ciclo grande son 4 microciclos, entonces cuando den clic aquí probablemente todavía les cuente la actividad, pero no les dé el espacio para subirla porque tenemos todavía tiempo para que vayan revisando otros recursos a lo largo de los otros microciclos antes de tener el espacio de subir como tal la actividad. Al inicio, uno de los participantes, si mal no recuerdo, Guillermo, me preguntaba que él ya participó en el foro y que todavía no había respuesta. El foro va a estar abierto a lo largo también de todo el ciclo. Este primer ciclo entonces corresponde a los primeros 4 microciclos y la invitación es a que ustedes hagan su participación y comenten las participaciones de sus compañeros. Entonces, es un foro que comprende varias semanas, para que no se preocupen. Con respecto a esta semana, deberíamos estar realizando esta rutina de pensamiento correspondiente al microciclo número 1. La apertura del microciclo 2 se tiene contemplada para el 9 de abril. Y nosotros, pues digamos que a través de los diferentes avisos de coordinación o en el acompañamiento que cada uno haya establecido con sus tutores, les va a ir recordando la apertura como tal de cada microciclo. La invitación nuevamente es a aquellas personas que no han ingresado, pues que ingresen a la plataforma y nos cuenten si tienen alguna dificultad o si tienen problemas con el usuario o con la contraseña, pues para poderlos ayudar y que no se vayan atrasando en el desarrollo de los diferentes espacios que se tienen contemplados para el diplomado. ¿Sí? Ya estamos en la segunda semana y el objetivo es pues que vayamos al día. Hasta el momento, ¿alguna pregunta o comentario? Sí, Doc, a mí me gustaría que me dijera cómo hago para saber a qué grupo pertenezco. Lolita. Sí, señora. ¿Sí? En el espacio cuando tú estás en el foro de presentación, ahí te aparece a qué grupo perteneces. Y te aparece las iniciales de tu tutor. Muchas gracias. De nada. Adelante, Andrea. Sí, gracias, doctora. Tengo una duda con las rutinas de pensamiento. No sé si haya, digamos, un momento en el que sea aconsejable realizarla, porque, por ejemplo, yo la envié a la mía ayer, pero ya después estaba pensando, no sé si de pronto hoy se va a tratar algún tema y como que se va a ampliar la información sobre pues este primer microciclo, entonces no sé qué tan buena idea haya sido haberla enviado ayer. Entonces, no sé si haya o nos aconsejen que tengamos que esperar primero los foros o este tipo de reuniones o si las podemos ir enviando pues a medida que las vayamos teniendo listas. Mi recomendación, Andrea, es que las vayan enviando a medida que las vayan teniendo listas. Hay unas rutinas que tienen una indicación específica, como por ejemplo, sin haber revisado ninguno de los materiales con el conocimiento que usted trae, conteste. Entonces, pues esa no sería, digamos que como tal, necesario que se revise previamente los materiales, mientras que hay otras que sí les recomendaría primero hacer la revisión del material y luego hacer el ejercicio como tal de reflexión.
Bueno, muchas gracias. A ti, Andrea. Bueno, y ahora quisiera darle el espacio al doctor Jorge Alberto Restrepo, médico neurólogo, docente clínico en estos momentos. Trabaja también en el Departamento de Medicina Interna de la Universidad de La Sabana, con maestría en Educación para Profesionales de la Salud. Doctor, bienvenido y un honor tenerlo aquí acompañándonos el día de hoy. Gracias, Claudia. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, quisiera compartir mi pantalla. Sí, señor. Mi Yo ya pantalla voy a dejar de compartir. para que me habiliten la función. Me ha avisado, creo que María ya está gestionando. Todavía no. Bueno, pues muchas gracias la invitación. Pues este diplomado busca que se mejore la formación profesoral y yo lo que quiero hacer desde la perspectiva pedagógica es hacer una relación entre lo que significa una formación una formación pedagógica en profesiones de la salud con como una trayectoria académica. Eso es lo que voy a plantear. Voy a ver si ya puedo compartir. Les quiero mostrar. Ahí ya puedo. Está. Entonces voy a mostrar acá. ¿Sí se ve? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Gracias. Entonces, espérame, yo corro esto por acá. Bueno, yo soy profesor de neurología en la Facultad de Medicina, soy el director de la maestría en Educación Médica y Profesiones de la Salud de la Universidad de La Sabana y realizo mi práctica como profesor clínico y especialista en neurología en el Hospital Santa Clara. Este año, 80 años de labores dedicados a la tuberculosis y a diferentes aspectos de la salud en el Distrito Capital. Yo quiero iniciar una reflexión. ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Por qué ahora surgió el interés en la educación en profesiones de la salud? No quiero ser irreverente, pero será porque muchos hospitales necesitan unos certificados de profesores para lograr algo que las direcciones de los hospitales favorables de una certificación de hospital universitario. Yo no sé, yo no quiero polemizar sobre eso. Si ustedes están acá es porque ustedes quieren y voy a mostrar algunas teorías educativas que determinan por qué ustedes en últimas le pueden sacar bastante provecho al diplomado que recién empiezan. Obvio, eso tiene que ver con la crisis de la práctica profesional. Es decir, hay una formación, bueno, yo voy a hablar desde la medicina, no sé si hay personas de otras profesiones de la salud, no conozco el perfil de los participantes, pero esto aplica a todas las profesiones de la salud, lo que voy a hablar hoy, no es solo de medicina. Entonces, esa crisis que hay en la práctica profesional, esas dificultades desde los conocimientos, desde la aplicación de habilidades, desde la ética, desde el profesionalismo, ha hecho que cambien las características de esa práctica a partir de transformaciones sociales y obviamente nuevas necesidades. William Sánchez, un profesor de cirugía, miren lo que decía, si reparan sobre lo que tengo escrito ahí, lo voy a leer textualmente en las comillas, dice: hoy es insostenible un modelo de educación, bueno, él lo habla en su especialidad, basado exclusivamente en la actitud pasiva y receptiva del estudiante. Lo que pasa es que se puede cuestionar el modelo pedagógico que los profesores utilizan solo basado en lo que experimentaron previamente y en lo que aprendieron a hacer anteriormente. Eso, a la luz de lo que él escribió hace ya 7 años,
pues es una reflexión interesante. Entonces, por eso uno analiza cuál es la trayectoria académica que ustedes tienen como profesor y les quiero mostrar esto. ¿Cuántos de ustedes tienen estudios formales en su profesión? No sé cuál es, alguien en medicina, alguien en enfermería, alguien en fisioterapia, alguien en terapia, ¿sí? ¿Cuántos? Pues como ustedes ven ahí, el 100%. Es decir, es inaceptable para un sistema de salud que alguien ejerza con un título de una profesión sin haber logrado la certificación universitaria para ejercerlo. Y ahí desde que uno empieza, yo recuerdo que desde el segundo semestre empecé a forjar mi trayectoria académica como neurólogo. Pero ahora les pregunto, miren, miren ahí, pónganle atención, miren, miren, ¿cuántos de ustedes tienen estudios formales en educación médica o en profesiones de la salud? Ah, ahí cambió la situación radicalmente, no tantos. Y esto pareciera que solo fuera visto por algunos supuestos apasionados por la educación. Es decir, los profesionales de la salud, los especialistas en ciertas áreas de la medicina o de las otras profesiones de la salud, no han logrado compaginar una identidad profesional como profesor o como especialista de esa profesión de la salud. Ahí hay muchas dificultades. Y además, por ejemplo, este interesante artículo que se lo recomiendo desde el año 2003, llamado el ABC de la pedagogía para profesores clínicos, en el que Peter MacLeod e Yvonne Steiner del grupo de McGill en Montreal, en ese entonces Peter MacLeod estaba haciendo su doctorado en Dundee con el profesor Harden, y él escribe y demuestra la falta de formación pedagógica del profesor clínico. Es decir, han pasado 20 años y nosotros en nuestro medio seguimos sintiendo estos vacíos de conocimiento. Es decir, que los profesores clínicos rara vez reciben instrucción sobre los principios básicos de la pedagogía. Si se reconoce ese vacío de conocimiento, pues podemos entender por qué muchos de ustedes, bueno, veo 125 participantes, no pensé que hubieran tantos, ¿sí? 125 participantes, pues desean, en cierta manera, subsanar este vacío de conocimiento, mejorar sus habilidades profesorales o adentrarse a un mundo fascinante que es el que yo ya sigo desde hace aproximadamente 25 años. Es decir, compaginar la profesión de la salud con el campo de la educación requiere combinar estas dos cosas que ustedes ven. Ustedes ya tienen los estudios formales en su profesión de la salud, hay que combinar con estudios formales en educación médica. Ustedes decidirán, de acuerdo a la trayectoria académica que decidan seguir, si esos estudios formales van a ser de alta titulación, de media titulación o de bajo grado de titulación. Entonces, un diplomado es la apertura en una titulación, pero finalmente una formación que permite adentrarse a un mundo que pues ustedes eligieron. Y si están en un hospital de práctica que realiza, en un hospital asistencial que realiza prácticas educativas, no hay nada que hacer. Usted no puede ejercer en ese hospital docente sin tener un estudio formal en educación para profesiones de la salud. Usted tendría que elegir retirarse de ese hospital, por decir algo, porque usted no puede empezar a improvisar en el campo pedagógico, porque es no permitido que usted vaya a improvisar, qué sé yo, seguramente pueden haber cirujanos en la sala. No se va a permitir improvisaciones por parte del cirujano que opera una apéndice en la sala de operaciones. Eso es imposible. En cambio, pareciera que se validó la improvisación que realiza una persona que no tiene formación en educación médica y que dice que como tiene experiencia de ver la educación, podría ejercer la educación. Por eso podríamos aceptar a muchas personas que han visto y han asistido en cirugías
que sigan ejerciendo entonces como cirujanos. Lo que se pretende ahora, claro, a partir de normatividades, esto ha cambiado y esto ha entrado a unas normas que le pide a los hospitales universitarios o a los hospitales de práctica que así como se certifica que son especialistas en tal área de la profesión de la salud, se certifiquen que tienen formación en un campo de la educación. Ahora, pareciera que fuera suficiente con hacerse algún cursito en Coursera para demostrar que se tiene habilidad y competencia en el campo de la educación. Por eso, pues para los organizadores de este diplomado, es una propuesta seria, es una propuesta que permite que ustedes, 124 personas que ahora veo en la sala, digan, yo tengo una formación y una titulación formal en educación para las profesiones de la salud. Es lo mismo. En su actividad académica, en su actividad asistencial, usted se dedica a formarse en el cuidado del paciente, la habilidad clínica. Usted genera un profesionalismo, una identidad profesional como enfermera, como terapeuta, como fisioterapeuta, y desarrolla en muchos aspectos la investigación clínica. En el campo de la salud, en el campo de la educación, perdón, es lo mismo. Usted necesita tener una fundamentación pedagógica en la que conoce la naturaleza del aprendizaje. Usted no puede llegar, y permítanme comparar acá, usted no puede llegar a cuidar los pacientes sin tener una habilidad clínica. Usted no puede llegar a ejercer docencia sin conocer la naturaleza del aprendizaje. Usted no puede ejercer su profesión de la salud sin tener una identidad profesional. Usted no puede entrar a la enseñanza en el ámbito clínico si no profundiza en la educación. Y usted debe desarrollar aspectos investigativos que le permiten generar experiencias y aplicaciones en su sitio de trabajo. Entonces, es imposible que a estas alturas del partido se valide que alguien debe tener esto, pero que no se valide y que solo la experiencia de tener varios años recibiendo estudiantes en una rotación clínica le valida para que se dé por un hecho que esa persona o ese profesor conoce la naturaleza del aprendizaje y conoce la enseñanza en el ámbito clínico. Y si tuvieron formación previa, hace 10 años, 20 años, 15 años, 30 años, pues así como los protocolos médicos cambiaron, es necesario una actualización en el campo educativo. Yo siempre pongo el ejemplo que hace 40 años que estudié medicina, yo me quedé en el manejo de la diabetes con euglucón y mis estudiantes se ríen. Y cuando me nombran glargina y todas las cosas, yo digo, miércoles, ¿y eso de dónde o cómo salió? Me quedé de ese bus. Y sigo teniendo un título que me podría validar atender a esos pacientes. Entonces, por eso es necesario, y ahora quiero analizar los factores a tener en cuenta en el aprendizaje estudiantil. Primero recordando que esto no es romanticismo. Aquí no nos damos ni por el profesor ni por el estudiante. Es claro que aquí nos damos por una atención segura y eficaz a los pacientes, que tiene que ver con una práctica en un sistema de salud. Entonces, aquí no estamos de románticos a ver que aprendamos unas cositas de pedagogía. Aquí esto está centrado en el paciente. Y obviamente para centrarlo en el paciente, hay que centrarlo en el futuro profesional de la salud que los va a atender. Entonces, por eso he señalado en el día de hoy, bueno, yo como neurólogo he trabajado y es mi campo favorito, los factores neurobiológicos que tienen que ver con el aprendizaje y los factores del estudiante. Hoy voy a mostrar algo, unas teorías sobre los factores del profesor, que tiene que ver el primero, y aquí inicio, un modelo de cómo se forman las rotaciones clínicas. Todos ustedes, si ejercen enseñanza clínica, pues obviamente han recibido estudiantes a una rotación clínica. Eso, de acuerdo a los conceptos
que se generaron con la tesis doctoral de Tienwenger en los 90, se dieron cuenta que un modelo de rotación clínica es igual a lo que ellos llamaron un modelo de comunidades de práctica clínica. Entonces, cuando usted mira que es una comunidad de práctica clínica que responde perfectamente a lo que todos ustedes han analizado como una rotación clínica, y mírenlo ahí, aquí está la evidencia del artículo de Richard Kruse de Medicina como una comunidad de práctica, implicaciones para la educación médica. Mire que coincide perfectamente. Cuando a ustedes les llegan personas a una rotación clínica, ustedes tienen un equipo de salud, es decir, un grupo de personas que comparten unas mismas metas, que aprenden entre ellos, que tienen, qué sé yo, 20 pacientes, yo vengo de Santa Clara, a mucho honor, 20 pacientes en San Rafael 1. Hay un grupo de jefes de enfermería, de auxiliares, de camilleros, de estudiantes, de R4, de R1, de internos. Eso es una comunidad de práctica clínica. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tienwenger nos dijo, es una teoría sociocultural, es decir, aprendemos entre todos. Entre todos podemos construir el mismo conocimiento. Entre todos podemos generar creencias y valores que conllevan a una práctica común. Por lo tanto, cuando usted entiende que cuando llegan los estudiantes a una rotación clínica, usted lo que formó fue una comunidad de práctica. Y en la comunidad de práctica hay facilitadores y hay trayectorias que hacen que los estudiantes y todos los miembros de esa comunidad participen. Dime, Y amor. eso es lo que yo les quiero mostrar. Sí, amor. ¿Sí me siguen? ¿Alguien tiene por ahí el micrófono prendido? Sí, doctor, lo seguimos. Gracias. Gracias, Lolita. Entonces quiero mostrarles ahora cuál es el tipo de participación que pueden tener sus estudiantes cuando llegan a la rotación. Y esto, bueno, yo tengo una conferencia solo sobre comunidades de práctica clínica, solo les quiero mostrar una situación interesante que se da, porque estoy seguro que todos ustedes clasifican, qué pena con ustedes, pero eso es en cierta manera un rasero que colocan y dicen, uy, no, este estudiante es malito, no se involucra, eso es malo, qué estudiantes tan malos los que llegaron. En términos de Tienwenger y de Richard Kruse, lo que pasa con ese estudiante, probablemente ese que no se involucra, es porque ha adoptado una participación marginal en esta rotación. Voy a colocar la mía. Es un estudiante que no tiene ningún deseo de participar en la neurología. ¿Por qué? Porque tiene neurofobia, porque quiere ser cardiólogo, porque no le interesa, porque el profesor es un tirano, porque le pasó esto. No necesariamente porque sea intelectualmente o como estudiante malo. Y lo que hace un buen profesor es que empieza a generar una trayectoria que se dirige desde lo marginal hasta una periferia en el cual el estudiante empieza a involucrarse y empieza a decir, oiga, esto de la enfermería clínica es chévere, oiga, me voy a interesar más. Yo llegué a esta rotación de administración o de movimientos cinéticos en fisioterapia o de cardiología sin ningún tipo de interés y mire qué interesante. Yo me puse a hablar con el R4 y descubrí ciertos elementos que son importantes para mi futura práctica profesional. Y además uno le dice a estos estudiantes, querido estudiante, usted necesita tener unos conocimientos mínimos que le permitan ejercer de manera segura y eficaz a sus pacientes durante su práctica profesional, así no le guste la neurología. Entonces lo que hace un profesor es empezar a mover trayectorias, empezar a mover participaciones desde lo marginal, por lo menos hasta lo periférico. Y qué mejor que ustedes forjen a un participante que adopta a estudiantes que adoptan una participación central y lo vuelven un estudiante comprometido y empoderado
con lo que está haciendo durante la rotación. ¿Pero qué reciben estos estudiantes? Muchas veces, muchos estudiantes reciben un juicio de valor. Estudiante malo, estudiante pilo. Estudiante malo, estudiante pilo. Estudiante ahí. Ustedes han hecho eso 20.000 veces, sin detectar, y eso fue lo que mostró Richard Cruz, cómo usted ensambla trayectorias académicas, ensambla tipos de participación, ensambla entradas a una rotación clínica. Usted le debe dar la bienvenida a la rotación clínica, ¿sí? Y muchas veces la solución es, vaya a la oficina de educación médica y díganle allá, a ver, usted aquí lo que va a hacer es evolucionar, papá, ¿sí? Y se vuelve una situación rutinaria donde lo único que salva esas rotaciones clínicas es la calidez de algunos profesores o miembros de esa rotación y los libros abiertos que están acostados en esas camas de hospital. Es decir, las oportunidades de aprendizaje hace que los estudiantes aguanten. Ahora, un buen docente detecta los vacíos de conocimiento de sus estudiantes y empieza a hacer planes de acción para que ellos mejoren. No es, échalo de aquí, llévelo y no me lo vuelva a mandar aquí en la vida porque ya no soporto a este tipo o a esta mujer. Eso es lo que determina un conocimiento de un modelo pedagógico que se lleva a la cabecera del paciente en la rotación clínica. Y eso marca la diferencia en el enganche de unos estudiantes que dicen, uy, yo quiero rotar en San Rafael 1 con la profesora tal. Y otros que dicen, uy, a San Pablo no vaya a ir porque ese tipo es un tirano de miércoles y por allá no vaya, hermano. Eso es lo que marca la diferencia, porque hay unos profesores que ensamblan con comunidades de práctica de manera intuitiva, pues porque llevan también mucho tiempo haciéndolo. Entonces esa es la primera teoría que les quería mostrar. Pero cuando usted logra enganchar, agarrar a esos estudiantes y motivarlos, es decir, cuando esos estudiantes llegan a esa comunidad de práctica clínica y usted como profesor, los miembros de la rotación, les muestra que ellos pueden ser gestores de su propia participación, en el que usted le dice, mire, usted mismo puede ir generando su identidad profesional como profesional de la salud y usted puede tener autodeterminación para que se motive intrínsecamente. Acuérdense, intrínsecamente, creo que lo vieron por ahí en la charla, si ya revisaron los primeros contenidos. La motivación intrínseca es esa que sale que está por allá metida dentro de uno mismo, y lo que, por ejemplo, aquí Richard Ryan y Edward Deci, en su famosa tesis doctoral del 2000, dice, mire, eso es lo que se relaciona con un alto desempeño académico y con bienestar. Bienestar, no malestar, bienestar. Y bienestar muchas veces es tomar a un estudiante y decirle, hey joven, he notado tales vacíos de conocimiento y vamos a hacer tal plan de acción para que usted se vuelva competente. Eso es bienestar. Pero hay otras prácticas que se pueden llevar que en vez de motivar intrínsecamente a la gente, lo lleva a un estado de tristeza, de aburrimiento, de apatía. Y muchas veces eso tiene que ver con lo que hablan del burnout. Yo no hablo de burnout, porque yo lo que quiero es que los profesores entiendan unas teorías que se relacionan con un modelo pedagógico que tiene que ver con trayectorias académicas y con tipos de participación que hacen que los estudiantes mismos se motiven intrínsecamente y se enganchen a las actividades. Por lo tanto, la teoría de la autodeterminación, ustedes como profesoras, como profesores, lo que están generando no es que el estudiante le evolucione a las 3 de la mañana y que tiene que llegar a las 3:30 y si no llega a 3:30, turno de castigo, y todavía seguimos viendo ese tipo de prácticas. Y eso es cuestión de cada quien hará eso. Yo en la vida he hecho eso, me importa 5 hacer eso. Lo que yo estoy fomentando es que mi estudiante genere una autonomía, es decir, una capacidad
para elegir y sentirse iniciador de sus propias acciones. En este caso, en una rotación de neurología, inicie su propia acción de estudiar los vacíos de conocimiento en lo que quiera, en los nervios craneales, en esas cosas, en una toma de decisiones clínicas. Que empiece a sentir ese estudiante que es competente, porque empieza a ver pacientes, empieza a funcionar dentro de esa participación de la comunidad y empieza a sentir que tiene éxito en esa tarea. Y eso hace que diga, uy, qué berraquera, me estoy relacionando bien con esta comunidad. Por lo tanto, estos tres componentes de la motivación humana, a través de la teoría de la autodeterminación, es lo que el profesor fomenta. Pero cuando usted da palo sin ninguna justificación y empieza a generar elementos intrusivos, elementos abusivos, elementos intimidatorios. No es porque uno no le pueda decir a los estudiantes lo que ocurre. Esa fue una falsa interpretación de estas nuevas teorías educativas, que muchos profesores entonces creen que ahora la práctica educativa en la rotación clínica, entonces lo primero que dicen es, como a los bebés ya no se les puede decir nada, entonces el caballero ¿qué desea hacer hoy? Falso, eso es un mayor desconocimiento y tergiversación de la teoría educativa. Es una total falta de conocimiento de qué hacer cuando un estudiante falla, de qué hacer cuando usted detecta vacíos de conocimiento. Hace poco analizábamos un caso de un estudiante que le pusieron una tarea para reponer el potasio y entonces le colocan unos datos que dicen que el paciente tiene, ya no me acuerdo, 2 de potasio y que el nivel normal es 3.5. Entonces el estudiante deduce que de 2 a 3.5 le falta 1.5 y le dice a su docente que tiene que reponerle 1.5 mil equivalentes por kilo. Imagínense ese vacío de conocimiento tan grande. ¿Qué le puede pasar a ese estudiante? Ese estudiante muere, trapean con él, lo que dicen supuestamente o usualmente, corrió sangre en la revista, todo el mundo feliz, y parece que se validó que cuando no corre sangre en la revista, no hubo aprendizajes. Tamaña ignorancia desde el punto de vista pedagógico. Y por eso usted lo que busca, para ir terminando, no sé, doctora Claudia, si me estoy demorando mucho, si el enganche a las actividades del estudiante o del residente también tiene que ver con 3 componentes. Mire, se me quedó la referencia en los estudios del grupo de Rotterdam y de Utrecht, de los 3 componentes del enganche laboral. Esta teoría viene desde las instituciones. Entonces, cuando usted ve la productividad de un empleado, se mide en 3 componentes. ¿En qué tanto vigor, es decir, cuánta energía le mete ese funcionario, ese empleado de esa organización al trabajo? ¿Cuánta dedicación le pone? ¿Qué tan entusiasta es en eso? ¿Cuánto participa en el trabajo? Y esta, que es, pues, para muchos utópica, ¿cómo pasa el tiempo concentrándose en las tareas laborales cuando pasa absorto en el trabajo? Es decir, uy, se acabó la conferencia, estuve totalmente concentrado en esto, quedé enganchado a esta conferencia, o se desenganchó porque no le gustó cierto elemento o no lo encontró motivante para su formación. Así se va midiendo lo que hacen los residentes o los estudiantes en una rotación clínica. Y sobre todo, en este artículo que publicó Luis Carlos Domínguez, también compañero y amigo aquí de la facultad, en el que en su tesis doctoral empieza a plantear qué tipo de acciones emprende un verdadero líder que contribuye a la formación de los estudiantes. Entonces me voy a permitir leerlo textualmente. Este fue su último trabajo de la tesis doctoral, cuando concluye que las acciones emprendidas por cirujanos con un estilo de liderazgo transformacional, ¿en qué consistió este trabajo desde la perspectiva cualitativa? Se identificaron ciertos atributos que tenían esos profesores cirujanos
que los residentes validaban como motivadores, enganchadores, que migraban desde participaciones marginales hasta participaciones centrales, que colaboraban a crear o a fomentar una identidad profesional, en este caso cirugía, y que así se enganchaban para hacer actividades y desarrollar sus actividades en el campo académico. Entonces, si estamos esperando profesores que los pongan a hacer cositas, o que los dejen operar, o que les vaya y ¿usted qué opina de este diagnóstico? Recíteme la fisiopatología, ¿sí? En una acción meramente conductual de preguntas memorísticas, sin generar un cambio en uno mismo, sin volverse un líder transformacional, pues usted va a seguir haciendo lo mismo de siempre. ¿Cuál es el impacto? El impacto es el mismo. ¿Hacia dónde conduce esto? Hacia una formación de trayectorias académicas de los profesores de la salud, que debe incluir una formación pedagógica. Pero ¿cuántos de ustedes quieren formarse? Bueno, no de ustedes, porque ahora veo 129, pues ustedes están aquí, imagínense, 129 a las 6:50 de la tarde, ¿sí? Pues ustedes están aquí porque quieren. Ahora, por ahí vi un curso que va a empezar en la Secretaría Distrital de Salud, un curso 100% virtual, que decía, si usted se inscribe y no cumple con el desarrollo de los contenidos, será penalizado. Yo ya me asusté, yo digo, uy, no, yo no me voy a meter a ese curso, me van a fregar. Entonces surge algo intrínseco desde adentro, para saber si necesitan formarse en esto, o si los que están acá creen que ya saben esta y 500 más, pues eso es cosa de ustedes. Pero yo sigo aprendiendo, y todos los días los estudiantes me enseñan algo que me dice, ensamblé mal esta acción pedagógica. Algo que me dice, uy, perfecto, le impacté justamente en el vacío de conocimiento que tenía este estudiante. Este estudiante tiene que seguir una transformación profesional que le permita ejercer su profesión de manera eficaz y segura. No que yo diga que es lo mejorcito que ha pasado por aquí en el Hospital Santa Clara. Entonces ahí es cuando usted busca oportunidades de formación, cuando usted busca una titulación de grado. ¿Qué hacer entonces? Formar agentes de cambio. Y esta es la famosa teoría de agentes de cambio. Si usted mejora el desempeño profesional del profesor, bueno, en este caso de medicina o de las profesiones de la salud, va a mejorar el perfil profesional de los graduados de las carreras de los profesionales de la salud y por tanto, ellos van a cuidar mejor la salud de las comunidades. Esto significa que estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Es decir, estamos hablando de procesos educativos y estamos hablando de cuidado de la salud de la gente. ¿Cuál gerente va a seguir colocándoles 20 pacientes para evolucionar? ¿Cuál gerente le va a decir que tiene que operar cada 20 minutos? Que tiene que hacer consulta externa cada 20 minutos con estudiantes. ¿Cuál gerente va a hacer eso? Sé que muchos están riéndose y diciendo, ¿será que este tipo no sabe cómo es en la vida real? Gracias, 26 años en el Hospital Santa Clara, y he visto la transformación docente de un gran hospital docente que era, uy, ¿será que conjugué mal? Porque las influencias políticas y de la normatividad docencia-servicio son las que muchas veces impiden que se dé este proceso. Y los profesionales de la salud hemos pasado de manera arbitraria, creyendo que sabemos hacer procesos pedagógicos sin entender remotamente lo que es la naturaleza del aprendizaje. Por eso buscamos formar agentes de cambio. Por eso estamos felices que ustedes estén acá. Por eso el esfuerzo de sus tutores y de la doctora Claudia, del doctor Erwin y de todo el equipo que forma este diplomado.
porque hay que mejorar el desempeño profesional de los profesores de la salud. Es decir, hay que establecer un compromiso con la formación decente. El liderazgo y ser un agente de cambio lo vuelve con una perspectiva diferente de estar poniéndole, asignándole pacientes para que evolucionen 20. Bueno, ahora es peor porque ahora les colocan uno para evolucionar. Profesores que entienden la enseñabilidad y la naturaleza del aprendizaje. En resumen, tenemos factores del profesor que tienen que ser controlados de manera muy profesional. Por eso el camino también es estudiar. Así como usted le dice al estudiante, a estudiar, mijito, los estudiantes también nos dicen a estudiar, profe, pedagogía. Porque usted como especialista, uy, mis respetos. Pero como profesor, qué pena con usted, profe. Y eso está escrito. Esto es una Amy Guide del 2007. Ara Tekian de la Universidad de Illinois en Chicago. Gran persona, armenio. La Biblia para los que están metidos en la maestría de educación médica y profesiones de la salud. Esta es la Biblia, Understanding Medical Education, Evidence Theory and Practice. Tim Swanwick, gente durísima. Mire una experiencia chilena de cómo recomienda Filipa Moore y Carlos Reyes, una gran persona, endocrinólogo ya retirado en la Universidad Católica de Chile, una gran persona que recuerdo mucho, sí, Marisol Sirham, nos dicen, mire, descubrieron que el agua moja. La recomendación para las escuelas de medicina es, sin lugar a dudas, evolucionar hacia la profesionalización de sus docentes. No, pero ¿qué conclusión? ¿Desde cuándo viene esto? Desde hace tiempo. Es decir, un profesor es un planeador de gestión educativa. Un profesor es un educador en el aula y en el ámbito clínico. Un profesor es un investigador que pone a prueba las teorías educativas y coloca modelos y experimenta con modelos de enseñanza o de aprendizaje o de evaluación. Un profesor clínico es un especialista, subespecialista que centra la enseñanza en el paciente y en el estudiante. Si usted no es eso, pues usted es un dictaclase. Usted es uno que pone a evolucionar a sus estudiantes. Pero un profesor es algo más que lo que estamos viendo en la práctica clínica, la cabecera de pacientes, por muchos. Un profesor es un educador, es un mentor, es un líder, es un facilitador, es un supervisor. Y aquí le rindo homenaje a una de las chicas que rotaron conmigo en la Neuromanada, que es el nombre que yo le di a mi comunidad de práctica. Criolla y todo, ¿sí? Pero ellas eran parte de esa rotación. Y ellas se sentían parte de un aprendizaje específico en neurología. Muchas gracias. No estoy segura si todos perdimos al doctor Restrepo en este momento. Creo que sí, se fue. Creo que se nos perdió. Perdió la señal. Sí, Sí. perdimos El contacto. Bueno, no. Mientras el doctor vuelve y se une, pues quería darle las gracias a todos. Digamos que este es un espacio, una invitación para que empiecen ustedes también a comentar o a preguntar. Lo pueden hacer a través del chat o en el momento en el que el doctor se una, pues a través de levantar la mano, la opción de levantar la mano, o siéntanse libres de abrir micrófonos. Doctor Erwin, creo que veo manos levantadas. Sí. Yo quiero hacer una pregunta al doctor Restrepo, no sé si te puedes conectar con él. Porque, doctor Restrepo, ¿me escucha? No, tiene el micrófono apagado. Micrófono apagado, doctor Restrepo. El micrófono apagado, doctor Restrepo. Se me fue la señal, aquí tuve un problema en la casa, no sé en dónde se quedaron. No, muchas gracias. Muchísimas gracias, hay preguntas. No, mire, mi doctor, su merced acaba de mencionar un tema muy interesante y este como espacio académico es un espacio de disertación
entre colegas. Y yo recuerdo cuando estaba en medicina interna en el año 2000, hace 22 años, estábamos en el Hospital Santa Clara, curiosamente, estábamos en una rotación específica y en revista el especialista nos pregunta cuál es la velocidad de la orina. Claro, particularmente nadie respondió, pero a la fecha de hoy yo todavía me pregunto, ¿y eso para qué? ¿Para qué ese tipo de preguntas? ¿Y cuál es el objetivo pedagógico? Su merced, ¿qué comentario tendría al respecto sobre ese tipo de situaciones, mi doctor? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor, adelante. Bueno, me pasé a datos a ver si logro dar el final a esto. No entendí muy bien. ¿En qué momento se quedaron? No, estábamos en el proceso de preguntas, mi doctor. No, pero Entonces, ¿se escuchó el final de la conferencia? sí, sí, Ah, usted dijo bueno, al menos final, mal, sí, menos mal. no, no, quedó hasta ahí, doctor. Entonces, ¿alcanzó a escuchar mi pregunta, mi doctor? No, 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 ya ahí ya también terminé. No, Ahí se no me di perdió. cuenta de nada. Perfecto, entonces yo le estaba mencionando que por allá en el año 2000, cuando yo estaba rotando por medicina interna en el Hospital Santa Clara, estábamos en revista y un especialista nos pregunta cuál es la velocidad de la orina. Pues evidentemente nadie contestó y hasta la fecha yo me sigo preguntando el para qué. Su merced en el Santa Clara, curiosamente, mi doctor, ¿qué opinión tendría al respecto? Recuerde que estamos en un ejercicio de disertación y pues de mejoramiento. Cedo la palabra. Ah, sí, claro, claro. Eso, claro, ahí tiene que ver con la intencionalidad pedagógica de el conocimiento de la velocidad de la orina. Yo me acuerdo mucho, hay muchas más anécdotas y los que han estado en Santa Clara, por ejemplo, cuánto pesa un linfocito, cuánto es el contenido de sodio de una lágrima. Y yo pues he compartido esas historias hace muchos años y se me hacen curiosas. Yo he interpretado eso como una generación de curiosidad estudiantil, ¿no? Ahora, cuando usted dice, ¿y práctico, qué? Pues práctico, pues cero. Y ahorita los procesos pedagógicos, como se centran en el cuidado de la salud, este tipo de preguntas se vuelven preguntas de soporte, ¿sí? De soporte teórico, que uno debe sopesar muy bien qué información de soporte se requiere para desarrollar cierta tarea, en nuestro caso de la medicina, para atender bien al paciente. Entonces, por eso, en el área clínica, lógico, no, pues no estoy diciendo nada extraño, se fomenta los procesos de razonamiento clínico. Por ahí tengo una conferencia de cómo se desarrolla el proceso de razonamiento clínico desde lo neurobiológico, y es lo que uno fomenta, ¿sí? Es decir, que el paciente sea atendido de manera adecuada a partir de que tiene un profesional que piensa y analiza información de manera coherente. Por eso, y toma decisiones adecuadamente. Por eso, a veces esas preguntas no tienen mucha relación, pero a mí a mí me fascinan y cada vez que escucho una de esas digo, uy, qué raquera, a mí no me hubiera ocurrido hacer esa pregunta. Gracias, mi doctor. Doctor, yo aprovecho nuevamente para darle las gracias por este espacio de reflexión, por acompañarnos y por permitir, digamos, que compartir y aprender de su experiencia. Gracias. Hay 3 manos levantadas hasta el momento, entonces vamos con 4. Adelante, Carlos. Si puedes prender tu cámara y abrir tu micrófono, adelante. Muchas gracias. Doctor Restrepo, primero, muchas gracias. Una conferencia supremamente agradable, clara. Hacía mucho que no escuchaba una conferencia de este tipo y de verdad me encantó. Tenía una pregunta, doctor. Estábamos leyendo en el microciclo 1 algunas diferencias, las nuevas teorías de enseñar a los adultos versus enseñar a los niños, andragogia.
tengo una pregunta desde su experiencia. Usted está hablando mucho del campo de enseñanza clínica, o sea, cuando el estudiante ya está en la práctica clínica. Por suerte, el currículum de muchas universidades ha cambiado y ya nos integran más lo teórico, las llamadas ciencias básicas, que eso las veía uno por allá aisladas y después veía ya en la clínica lo que uno creía. Pero mi pregunta es, ¿nuestros estudiantes pueden ser considerados adultos? Estoy hablando desde la parte motivacional, estoy hablando desde ese ser competente, ese tener autonomía que usted nos dijo, o tener buen relacionamiento. Nuestros estudiantes tienen esas bases, esos valores, esas motivaciones para ya uno considerarlos adultos y poder aplicar las teorías de enseñanza en adultos. Sí, interesantísimo, Carlos. Veo que revisó el material, aunque no estoy en la tutoría para que intercambiáramos mucho más sobre eso. Ese es el punto. Y hemos tenido discusiones todos con los estudiantes, con los profesores, con nuestras amigas y amigos de primero, segundo, tercero y cuarto, cuando por traer a colación una gran amiga, Claudia Baunza, profesora en cuarto, cuando me dice, Jorge, ellos son unos niños, tú ni te imaginas. Yo le digo, lo siento, Claudia, ellos mentalmente pueden ser unos niños, en la toma de decisiones de la vida pueden ser unos niños, pero nuestro papel, cuando ellos adquieren el estatus universitario, eso les cambió todo. Neurobiológicamente les cambió todo. Entonces, ellos ya entran a un ciclo en la cual, y creo que lo revisó ahí en la clase, ellos en el colegio están acostumbrados, Juanito, a ver, ya hiciste la tarea. Cuando entran a la universidad, empiezan a generar unas motivaciones intrínsecas que tienen que ver con su identidad profesional. Entonces ahí es donde usted agarra esas teorías y en vez de ponerse a evaluar si es un niño o no es un niño, usted lo que puede es fomentar autonomía, autodeterminación, relacionamiento, y eso se hace con estrategias didácticas. Pero cuando usted los enfrenta y los alinea en un salón de clase, 120, y empieza toda la carreta que ya estamos acostumbrados a ver sobre material altamente complejo, estos pelados empiezan a decir, uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Yo pensé que, yo qué sé, iba a haber pacientes, porque cuando usted los entrevistó, en la entrevista de ingreso, usted le preguntó, ¿y por qué quiere estudiar en medicina? Porque quiero ayudar a los demás. Y resulta que se demora 5 semestres en un currículo tradicional que es mediado por una medicina de cadáver, porque lo primero que uno ve, bueno, ya es más elegante, ya no es cadáver, ahora es anatomage, ¿sí? 250 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, empiezan unos paradigmas que parten desde un problema curricular, no desde un problema de si es un bebé o no es un bebé. Entonces ahí es donde lo que hicieron Taylor y Hamdi es que agarraron ese ciclo de aprendizaje del adulto y dijeron, oiga, póngale experiencia, y adulto no tiene que ver con que tenga 15 años, es decir, como dice por ahí la propaganda, esto es válido de los 15 a los 100 años. Entonces usted lo que le cambia como profesor que entiende la naturaleza del aprendizaje es que usted lo que hace es que le coloca experiencias de aprendizaje y le mira el ciclo. Es decir, usted les coloca una tarea y empieza a decirle, vamos a ver si ustedes resuenan con esta tarea que encuentran de divergencia, miren los conceptos teóricos, vayan y busquen más información, vengan y aquí comentan, venga y le doy feedback, empiece otra vez el ciclo. ¿Usted cree, mi doctor Carlos, que eso se logra con una clase magistral de 120 personas metidas en un salón llamado potrero? Eso no se logra. Entonces, ¿qué hicieron los que están en avanzada en educación médica? Lo que hicieron fue, cambiemos el currículo. Hagamos un currículo integrado
Y por ejemplo, nosotros mismos estamos metidos en una reforma curricular, pero para los que son del Rosario, usted llega y dice, hagamos unas AYAs para los que son del Rosario. Actividades de aprendizaje integradas por sistemas. ¿Qué hacen ellos? Cortaron la cohorte de 100 personas de a 10 grupos de AYAs, así se llaman allá, ¿sí? 10 grupos de AYAs, le colocan un tutor y empiezan a fomentar otras habilidades que, siempre lo digo, eran llamadas blandas, pero realmente son habilidades esenciales. Cuando usted los junta y empiezan a compartir, y entre ellos empiezan a hacer el ciclo, usted empieza a generar más cosas aquí. Empieza a generar que se expongan a tomar decisiones, que se expongan a interactuar entre ellos, que se expongan a ver si logran hacer la tarea, que se expongan a que pregunten al tutor ciertas fallas o vacíos de conocimiento que tienen y que se expongan a que pongan la cara para responder por una actividad que les colocaron. Cuando usted empieza eso desde primer semestre, empieza a cambiar el paradigma. Claro, también le va a echar el chiste de siempre, le va a echar la clase de anatomía con los huesos de la mano. Entonces, los profesores de anatomía, ni de fisiología, ni de patología, tienen que temer un problema por el cambio de la modalidad que usted asuma curricularmente en su facultad. ¿Sí me explico, doctor Carlos? Entonces, el ciclo del adulto está presente desde que usted toca las puertas de la universidad. A propósito, he tenido discusiones, tanto aquí en la casa, con la educación de mis hijos, con unos decanos, el de mi facultad y otros en las que he expuesto, porque suelo decir que yo nunca fui a las tales, tales no porque me regañan los decanos, a las famosas reuniones de padres de familia en primer y segundo semestre. Cuando a mí me llamaron y me dijeron que hay reunión de padres de familia, yo dije, ¿qué? No, yo no tengo tiempo, yo no voy a esa vaina, ¿sí? Y, ¿cómo no vas a ir? Imposible, nos citaron, ¿sí? Y yo no voy a esa joda. Díganme entonces cuánto toca pagar y yo pongo la plata y esa muchachita. Ahora, cuando yo me entere que hay acoso, hostilidad, agresión, maltrato, yo sí me voy para allá. Pero mientras tanto, no, ¿qué tal? Ni que estuviera en el colegio y pagando de a 20 millones. No, yo por allá no voy. Entonces, perdón, doctor Carlos, lo puse como muy coloquial, pero de verdad una vez lo dije delante de la decana de la UNAP, yo no sabía que ella era la decana y de una vez me fue dando madera y dijo, no, las reuniones de padres son muy importantes, ¿sí? Y esta historia termina con el colmo que en este semestre me invitaron a dictarle una conferencia a los padres de familia. Entonces, creo que usted tiene un pensamiento listo para empezar a cuestionar la práctica que usted lleva o que ha visto hasta el momento. ¿A partir de qué? A partir de que se echó una teoría y a usted le llama la atención y usted ya está cumpliendo el ciclo. Porque usted lo que hace es que, permítame lo coloquial nuevamente, usted dice, ya a este man no le creo ni 5. De una vez busque teoría de la autodeterminación. Oiga, sí, es de Ryan y Deci. Ya a este man no le creo. Work Engagement, Arnold Baker y Wilmer Chaufeli. Oiga, 3 componentes. Oiga, qué interesante. Viene desde la psicología organizacional. Oiga, sí. Entonces usted busca otros artículos y otras teorías y refina su pensamiento. Luego lo organiza y luego, como lo ha preparado el equipo director de este diplomado, llegan y le colocan una presencial para que usted le pregunte a alguien, oiga, ¿y cómo es esa vaina de las comunidades de práctica? Y usted recibe feedback, usted interactúa, y mire que me estoy tomando la palabra, qué pena, pero veo a Jairo, veo a Judy, veo a otros, en el que usted va a decir, con Judy,
Judy le va a decir, oiga, yo tenía la misma inquietud, Carlos. Y Jairo Cárdenas dice, a mí no me venga con esos cuenticos. Yo creo que eso es lo que Jairo va a preguntar. A mí no me venga con esos cuenticos. Yo he visto que, y empieza una interacción que parte desde un colectivo que construye el conocimiento entre todos. Ahora, ¿en qué parte esto? Uy, esa sí no la olvidamos. Del respeto por la diferencia, del saber escuchar y relacionarse con el otro, de entender las discrepancias, de construir conocimiento y poder tener la solución o no tener la solución, pero empezar en un cambio, en una transformación de la práctica. Esa es mi respuesta, Carlos. Qué pena la prolongación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Le doy paso a Jimena. Buenas noches a todos. Soy pediatra, soy neonatóloga y pues este curso y esta charla estuvo muy interesante y lo hace a uno replantearse todo lo que uno viene haciendo en la práctica cotidiana y día a día con sus estudiantes, ¿no? Yo quiero aprovechar y retomando un poco lo que Carlos estaba diciendo, el doctor Campos, acerca de todas las teorías de aprendizaje de los adultos, ¿sí? Entonces, era interesante ver que nosotros los adultos, pues en general siempre tenemos una motivación interna que nos mueve a hacer las cosas y a querer aprender y a querer explorar más y tenemos como un grado de responsabilidad importante. Sin embargo, cuando uno lo extrapola a nuestros estudiantes de medicina que nos llegan de octavo, de décimo, de 11 y hasta el grado de residentes, uno logra mirar que sí, hay muchos con una gran motivación interna, pero hay otros que aún necesitan esa motivación externa para lograr como encarrilarlos y lograr tratar de inspirarlos y tratar de que entren en que les gusta lo que están haciendo. Aquí ya ahorita le tengo la pregunta, doctor Jorge, para que pronto me, pero quería también decir que yo pienso y siento que dentro del aprendizaje y en cada rotación, sobre todo en la parte médica, clínica y asistencial, a veces llegamos a rotular, que a mí la palabra rotulación y también me gustó escucharlo de sus hijos, porque cuando uno es padre de familia y le toca estar en el colegio, yo voy en el colegio y a los hijos se los rotulan los profesores, pues es algo que es un poco desagradable y que uno sí tiene que tratar de evitar rotular, es que es vago, es que es perezoso, es que no es interesado, es que es bruto, es que, bueno, todo este tipo de palabras que a veces uno utiliza internamente, de pronto no las expresa con ellos, que obviamente estaría muy mal expresarla con ellos, pero que cuando uno las deja entrever, probablemente eso genera ya que rotulemos y que el compañero que me escuchó diga, ah, sí, también, ese es malo, ¿sí? Ese tipo de rotulaciones con los estudiantes creería yo que no es bueno. Y yo siento que los estudiantes no necesariamente tienen que gustar la pediatría, mucho menos la neonatología, y van a una rotación de 1 a 2 semanas, unos van un mes, porque la universidad exige que sepan más neonatología, que el Rosario, que la Sabana, o que el Bosque, o que cualquiera de las otras universidades, no, todas son muy buenas en Bogotá. Entonces, pero a mí no me gusta, a mí me gusta la cirugía, entonces uno tiene que saber, pienso yo y siento yo que ese estudiante, uno tiene que saber que también esto es de intereses y que el solo hecho que esté ahí, que esté respondiendo, que haga su mejor esfuerzo, uno también siento yo que se lo debe validar como una parte de ese proceso, porque es cuando como a mí me llevan a ayudarle a hacer una ayudantía quirúrgica y a mí me va dando un algo total. Si yo digo, no, estoy en el lugar equivocado, ¿qué es esto? Me desmayo y pasé de ser un muy buen profesional a ser el bruto profesional. Y aquí viene como mi pregunta después de todo esto que me alargué, es cómo inspirar a mis estudiantes, ¿sí? En un respeto
¿sí? Sin que finalmente ellos lo vean a uno como, ese profe es débil, no me exige, míralo, es un bacán, es un chévere, y uno los ve a veces que, y se echan a la locha y como que no responden, porque creen que uno no se está dando cuenta que ellos están tomándolo a uno como el débil, entre comillas lo voy a decir así. Entonces me gustaría escuchar como, ¿qué hacer para que no lo noten a uno como el debilucho, digámoslo así? Gracias, doctor. No, doctora Jimena, fantástico. Su práctica pedagógica responde totalmente a lo que usted intuitivamente, si no conocía la teoría, a lo que es una participación y a una trayectoria de entrada y de salida a una rotación de pediatría. ¿En neonatología le entendí, doctora? Sí, doctor Jorge, en unidad de cuidado intensivo neonatal, neonatología. Entonces, fíjese cómo, no, es que usted describió todo. O sea, doctora Claudia, ya le entregamos el título a la doctora Jimena, ya está lista, ¿sí? Entonces, le aclaro ciertas cosas a partir de la teoría. Usted como docente, usted como educadora, lo que está notando son el tipo de participación que tienen sus estudiantes sin hacerle un juicio de valor. Eso es lo que usted hace. Usted detecta el tipo de participación y usted vio que es fácil. Y es que llevamos años haciéndolo. Cuando usted ve que ese estudiante llega ahí por ahí, sacaculativo, permítame, ¿sí? Va y viene, no revisa el material que usted le da, usted no está diciendo que ese estudiante es esto, aquello, lo otro, lo demás, bruto, malo, que estos chinos de ahora no sirven para nada. Usted no está haciendo eso. Usted lo que está es analizando el tipo de participación, lo primero. Y luego usted analiza cuáles son los vacíos de conocimiento que tiene. Y para eso usted lleva un liderazgo en el cual se guía por las competencias que el estudiante debe desarrollar en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Recuerde, doctora, que esto le funciona tanto para pequeñitos de internos o de séptimo semestre como para sus residentes. Solo que usted lo dijo, el tipo de motivación empieza a cambiar. Y no hay pierde. Cuando usted es una líder transformadora, usted también está diciendo, bueno, Chino, ¿qué hubo pues? Trayendo, yo me acuerdo de las gotas de piridoxina y mi sufrimiento en neonatología, ¿cierto? Recuerdo cuando mi profesor de neonatología regañó a un interno porque le puso media gota de lanicor. Ya se puede dar cuenta que vi neonatología hace rato. Y le metió una trapeada y nosotros no lográbamos entender por qué estaba bravo. Y entonces de repente llega y dice, pero ¿cómo Claveles quiere que la jefe le corte media gota, huevón? ¿Sí? Y eso, mejor dicho, le metió una trapeada y nosotros no entendíamos, ¿sí? Entonces, usted y ese interno era súper pilo, tenía todo listo, le gustaba la pediatría y eso le metió una trapeada porque simplemente usted lo que podía detectar era los vacíos de conocimiento a través de una prueba. Y usted tiene el liderazgo. Usted tiene el liderazgo y usted no es ni fuerte ni débil. Usted conduce un hogar que se llama rotación práctica en unidad de cuidado intensivo neonatal y que está conformada por diferentes personas que tienen diferentes niveles y usted aprende a detectar vacíos de conocimiento y a generar planes de acción a través de la otra herramienta fundamental, creo que también la va a ver por ahí en un módulo, no me acuerdo, que es el feedback reflexivo en acción. Entonces, cuando usted cambia todo este discurso por lo que usted necesita hacer con su residente o con su estudiante, que es feedback reflexivo en acción, usted lo puso a reflexionar y puede llegar esa reflexión a decir, usted es una gran persona, pero no puede seguir acá porque esto es muy serio y hasta que no haga estos planes de acción, usted puede comprometer la seguridad de atención en la atención de estos chiquiticos. Por lo tanto, un plan de acción para usted es que requiere esto y esto y esto y esto. Y es equivalente a la
Terapia echada de la rotación, por aquí no vuelva, weón. Sí, es equivalente. Solo que usted cambió unos elementos pedagógicos hacia la reflexión, pero usted sigue siendo estricta y con la autoridad que le genera su conocimiento sobre el tema. Entonces, por eso, una de las acciones que yo le recomiendo, doctora, es primero haga una introducción. Yo tengo eso en la conferencia de comunidades de práctica, en la cual listo los pasos que usted puede hacer para fomentar que usted realmente tiene una comunidad de práctica. Entonces, ahí yo si quiere se los digo, haga una inducción estudiantil por usted, no solo en la oficina de educación médica. Segundo, establezca nuevamente los resultados previstos de aprendizaje para su rotación, se los haya mandado o no se los haya mandado la universidad, porque usted es responsable del microcurrículo de la rotación de neonatología en unidad de cuidado intensivo en el hospital. ¿En qué hospital trabaja, doctora? Hospital de Kennedy. Imagínese en ese templo de la sabiduría, doctora, ¿sí? Del hospital de Kennedy. Y ahí usted empieza a cortar problemitas de la relación docencia-servicio que tiene que ver con que es que como no me los mandan y es que como me los botan ahí, lo cual puede ser seguramente verdad, ¿sí? Entonces, como usted hace parte de ese engranaje que no funciona bien, lo sabemos, esa normatividad, ahora la ley de los residentes, siempre he dicho, la ley de los residentes legisló sobre, qué pena lo folclórico, doctora, sobre presas. Entonces, no, doctora, yo a las 6 de la tarde termina mi rotación hasta lueguito. ¿Cuál que hasta lueguito, caballero? Estamos en un proceso de intubación neonatal y se requiere que todo el equipo esté aquí presente. Usted no se mueve de aquí, ¿sí? Y usted ejerce no un autoritarismo. Usted está ejerciendo un liderazgo que cuando usted lo promueve en su rotación, usted se va a dar cuenta. Usted se va cuando se requiere y nadie se mueve por iniciativa propia. Pero cuando las condiciones del clima de aprendizaje de esa unidad de cuidado intensivo neonatal es pésimo, yo a las 6 me voy. Yo a esa señora no me la aguanto más. Hasta luego. ¿Y qué saca? Qué pena, doctora, la ley de residentes dice que a las 6 me voy. Cuando usted enganche a esa gente, se le van a las 10 de la noche y no les tiene que decir nada. Por eso es que usted está indagando para seguirle con la respuesta, doctora. Usted lo que está viendo es, dice, uy, este tipo no tiene vigor, está, pero cero de energía. ¿Qué le pasa? ¿Sí? ¿Qué le pasa a este tipo? Y usted entra magistralmente a ser un mentor, a ser un coach, a tenerle que decir, oiga, ¿qué pasa? ¿Cómo está balanceando sus recursos de la familia, del trabajo y de su participación en esta rotación? Estoy notando, doctor tal, lo noto como cansado, lo noto como agobiado. Y bueno, esto ya ha mejorado mucho, pero en Santa Clara todos trabajaban todos los santos días para poder pagar la matrícula. Entonces, imagínense, aquí me van a regañar, pero una ley de residentes que termina validando los pagos de las universidades. No, mentiras, aquí sí me van a echar, doctora Jiménez, yo no me quiero ir de la universidad, sí, todavía. Entonces, una ley de residentes que no legisla sobre el pago de los residentes, de las matrículas, y que solo legisló sobre, le repito, qué pena lo folclórico, sobre presas. ¿Cuánto me van a pagar? ¿A qué horas me salgo de la cirugía? ¿Cómo son? Claro, yo no estoy diciendo que eso no es importante. Pero, ¿quién legisló sobre el verdadero papel de la supervisión en el desarrollo de las competencias en el posgrado? ¿Quién legisló sobre eso? Nadie. Entonces, lo que yo quiero decir es que hay unos vacíos normativos que usted puede empezar a solucionar en su pedacito cuando usted forma un microcurrículo de la rotación de neonatología y dice, primero, inducción estudiantil. Segundo, competencias. Diferenciar un... Ay, no, es que a mí eso me da miedo, doctora. Y además mi hija fue prematura, entonces ya me trajo recuerdos duros. Sí, entonces
Entonces, usted crea para los diferentes niveles de experticia. ¿Por qué? Porque querámoslo o no, nos van a mandar de séptimo, internos, de primer año, de cuarto año. Cuando a usted le llegan los de neurología pediátrica, imagínense, y usted dice, ¿y yo a esta niña qué le enseño? ¿Sí? Ahí usted empieza a diferenciar competencias clínicas que usted misma las establece. Por eso creo que por ahí, no me acuerdo, doctora Claudia, si en esta es que se le lanza cómo construir un resultado previsto de aprendizaje. Entonces, ahí a usted le dicen, cree un verbo, genere una acción, genere un adjetivo y una reflexión que pueda ser medida. Entonces, diferencia con certeza al neonato con hipoglicemia del neonato con ¿cómo era la otra? Con una cosa de esas, doctora. Y usted centra su actividad de enseñanza en que al final de la rotación sean capaces de hacer eso. Un pedacito sobre la enseñanza, la carta, que yo la hablo muy folclóricamente, pero aquí en esta rotación nadie hace lo que quiere. Es decir, hay una flexibilidad curricular y usted lo dijo magistralmente. Imagínese yo, neurólogo, cuando me tocaba operar, no, yo esa cosa la sufrí. Y yo salí con unas competencias, obviamente yo salí en el año 86, en el cual teníamos que hacer apendicectomía y cesárea en el rural. Uno tenía que lograr esa competencia y yo la adquirí y me tocó hacerlas allá en el rural en Santander. Me tocó y salí avante y mi Dios, que es muy grande, me protegió. Pero yo sabía que tenía que lograrlo. Entonces, usted lo que puede hacer nuevamente para la comunidad de práctica es virarlos de una marginal a una periférica. Y usted dice, mire, está bien que usted quiera ser marginal, pero la seguridad en la atención a los pacientes le impide que se quede marginal. Tranquilos, vamos a crear resultados previstos de aprendizaje que les da las competencias mínimas para la prevalencia de enfermedades, diferenciar un niño, qué sé yo, con un síndrome de Ondina. Si ese médico no logra diferenciar que el niño está haciendo unas apneas y se le va a morir en la próxima, yo qué sé, usted crea sus resultados y trabaja en torno a eso. Cuando ya llegue el momento de discutir de la intubación diferencial en neonatos de yo no sé cuántos gramos, de 700 gramos, usted le puede decir a su estudiante interno de séptimo, le dice, hey, usted es un observador de esta escena, tranquilo, no tiene que participar, tranquilo, no lo voy a presionar durante la revista, como a veces pasa, decir, bueno, el interno me va a hablar sobre la fisiología pulmonar, y el interno ya se le olvidó toda cosa. Y ahí paulatinamente usted va ensamblando sus actividades diarias de aprendizaje. Otra vez me prolongué, doctora Claudia, pero gracias. Y otra que va con título, otra participante que ya le da el título. Es un chiste, doctora Jiménez. Muchas gracias, doctor. Creo que hay dos manos más. Judy. Adelante. Buenas noches para todos, mucho gusto. Mi nombre es Judy Pinzón, soy fonoaudióloga, magíster en patología de habla y del lenguaje. ¿Me escuchan bien? Bueno, digamos que este campo de la docencia ha sido algo nuevo para mí, puesto que me he visto enfrentada a rotaciones clínicas en el Hospital Universitario de la Samaritana, entidad donde trabajo. Y es allí donde me he dado cuenta de que en la mayoría de las instituciones universitarias basan el modelo del proceso de enseñanza-aprendizaje en un modelo constructivista, ¿sí? En donde el estudiante construye el conocimiento, el pensamiento a partir de lo que su docente le facilita y de ciertos conceptos. Adicionalmente a eso, yo me di cuenta de varias cosas, y es que cuando el estudiante llega al hospital universitario a su rotación clínica, debe tener unas bases conceptuales relacionadas con las competencias del ser, del saber y del hacer, ¿cierto?
Entonces, digamos, hay varios psicólogos como Piaget y Vygotsky Vygotsky nos dice, ah, no, el medio social es el que nos favorece que el estudiante construya el aprendizaje. Pero Piaget nos dice al contrario, no, el estudiante tiene que interactuar con el entorno para que lo construya y lo realice. ¿Qué me di cuenta yo en el semestre pasado en la rotación de los estudiantes de fonoaudiología? Que el proceso de aprendizaje de ellos, no sé si sea consecuente a la virtualidad y demás por el tema de pandemia, se volvió en la búsqueda concreta de la información, ¿sí? Como que ellos no desglosan la información que se requiere y si el profesor le dice, bueno, ¿cuáles son las partes de la neurona? Él se queda solo en las partes de la neurona, ¿sí? No busca más allá de la fisiología de la neurona. Entonces, partiendo desde eso, mi pregunta es, ¿cómo motivar al estudiante a que construya ese aprendizaje, a que sea autónomo y sea independiente de todos los saberes que debe adquirir para que brinde una atención de calidad y una atención humana al paciente, ¿sí? Y más cuando ellos se enfrentan, porque yo creo que este es un miedo en el que nos hemos enfrentado todos, porque cuando uno llega como estudiante a un hospital universitario, no solo se ve enfrentado a que le pregunte, en este caso el fonoaudiólogo de la institución, sino también que subió al 5.º piso, entonces se encontró con la doctora de medicina interna, entonces ella ve que es el estudiante de fonoaudiología, entonces, ay, ella me está haciendo seguimiento de este paciente, vamos a preguntarle. Entonces ahí el estudiante queda en shock y dice, no, eso me lo preguntó mi profesor, pero yo me acuerdo que por responder yo solo busqué y respondí, ¿sí? Pero no generó un aprendizaje significativo de lo que verdaderamente necesitaba pues para esa competencia del saber y del hacer. Y Sí. adicionalmente a eso es cómo motivarlo también cuando, porque también me vi enfrentada a eso, cuando la estudiante me dice, no, es que yo ya sé, cuando el estudiante mismo se etiqueta de, no, yo ya sé que yo para esto no sirvo, que esta no es mi carrera, yo me quiero retirar, pero digamos que uno no sabe qué estrategias implementar para decirle, no, venga, mire, todos nos hemos pasado por eso, que es la frustración del estudiante donde uno dice, no aprendí nada. Entonces quisiera saber cómo motivar al estudiante hacia eso cuando él ya se etiquetó, que dijo, yo soy un bruto para esto, perdón la palabra, no sirvo para esto, definitivamente por más que estudie no aprendo y no adquiero la competencia que debo adquirir para poder atender a X o Y paciente. Claro, claro, Judy. Primero, interesantísimo que empiece a resumir y a comprender, es decir, a tener una nueva concepción, así se le dice, una nueva concepción teórica de lo que esos grandes a los que admiro nos han dicho. Piaget, claro, el problema de Piaget es que generó unos procesos de construcción individual que buscaba la autorregulación del aprendizaje y con los conceptos de un estudiante autorregulado. Eso se veía desde lo individual. Recuerde que Piaget desarrolló las etapas del desarrollo cognitivo de los niños en la década de los 50, 60, 70. Empezó todas sus investigaciones. Y Vygotsky, al cual admiro, además porque sufrió de tuberculosis, y bueno, yo soy de Santa Clara y allá la tuberculosis es importante, ya nos había dicho, él es el primero que habla, en plena época de la revolución bolchevique, nos habla de las teorías socioculturales, que el aprendizaje se da cuando interaccionan varias personas y que hay unos conocimientos previos que deben traer los estudiantes para poder insertar nuevos espirales de aprendizaje. Entonces, cuando usted, que describió bastante bien esas teorías, empieza a ensamblar eso en la práctica, es cuando usted empieza a generar en el área clínica, Judy, específicamente, que es lo que nos atañe en el día de hoy, en el área clínica, lo que usted va a hacer para lograr lo que está preguntando es empezar a generar oportunidades de aprendizaje. Y usted ya sabe que todos los pacientes, cada uno de los pacientes, es una oportunidad de aprendizaje. Entonces usted ya ve a un paciente como una oportunidad de aprendizaje sin rotularlo, como decíamos con la doctora Jiménez. Usted no lo rotule, ni deje que se rotule. Usted lo que empieza a fomentar son elementos de análisis de problemas reales, porque un paciente con afasia
es un problema real y usted empieza a fomentar en ellos qué análisis hace de la atención que hay que prestarle desde lo fonoaudiológico a un paciente de 72 años, hipertenso crónico, que se encontraba en buen estado y que en forma súbita presentó hemiparesia derecha y afasia, que se le diagnostica una ACV y que llega con un trastorno del glutorio y un trastorno del lenguaje de tipo afasia de Broca. Usted empieza a fomentarle qué análisis hace ahí y le da información de soporte. Cuando detecto que usted ha visto que sus estudiantes traen poca información de soporte, la verdad, yo no le echo la culpa a la pandemia. Este problema venía antes de la pandemia. Solo que la pandemia, en cierta manera, como que nos disparó una crisis. Pero el problema del análisis de la información por parte de nuestros estudiantes viene eternamente. Entonces, usted tiene que aprender, y ahí hablé de las instrucciones que yo le daría a la doctora Jimena para ensamblar una comunidad de práctica. A usted yo le daría unas instrucciones para saber cómo es el razonamiento que hace una mente que trabaja en profesiones de la salud. Es decir, qué análisis hipotético deductivo desarrolla una persona, y ahí me tendría que meter, pues no es la intención, meterme en la teoría dual, pues promocionada por el gran Daniel Kahneman, pues premio Nobel de Economía, que fomentó pensar rápido, pensar lento. Cuando usted le pregunta, ¿cuál es el diagnóstico principal de la afasia de este paciente, estudiante? Y el estudiante, afasia de Broca. Eso es porque tenemos un mecanismo rápido de toma de decisiones que tiene que ver con una integración rápida de unos conocimientos, y usted le vota y su estudiante de una vez le manda una respuesta, la primera que conectó. ¿Cuál es su respuesta? ¿Y a usted cómo se le ocurre? No sé qué. Entonces usted lo que hace como profesora, bueno, no, usted tiene cara de muy tierna, Judy, ¿sí? Y con ese conocimiento que demostró ahorita, seguramente lo que va a hacer es, hey, analicemos este caso. Tómese un tiempo, usted le puede hacer unas preguntas. Nadie ha dicho en este modelo que uno no le pueda hacer preguntas a los estudiantes. Eso es pura mentira. Ahora, cuando usted le meta la pimpineada a esa pobre estudiante, llevándola en un segundo con toda la historia de las afasias y todo el desarrollo neurobiológico del lenguaje, ¿sí? Y que usted quiere que se lo recite en ese instante, pues usted es una pimpineadora, usted lo está presionando hasta que ese estudiante, el único camino que toma es decirle, no sé, profe, ¿sí? Y usted pierde el control de la sesión y termina vaciándolo o echándolo o diciéndole que es que no tiene habilidad, etcétera. No, usted lo que empieza es a construir nuevamente y decirle, espere, vamos en los próximos 5 minutos a revisar una información de soporte, saquen el artículo, usted misma fomentó ese artículo, vamos a revisar unos elementos teóricos que son necesarios para tomar una decisión de qué tiene este paciente. Entonces, le termino la respuesta diciéndole, analizar es descomponer un problema en sus partes. E interpretar es encontrar conexiones entre esas partes. Y a veces pensamos que los estudiantes analizan mal, pero mucho menos son capaces de interpretar bien. Entonces, cuando usted conoce, yo a veces le pregunto a mis estudiantes de maestría, les pregunto, ¿qué es una teoría? Y empiezan, pues claro, si yo lo agarro y le hago esa presión, entonces viene lo primero, porque hay un sistema rápido. Yo no estoy echando carreta. Y le recomiendo, usted que es fonoaudióloga y entienda de eso, que se lea el último libro de Kahneman que salió en octubre, que se llama Ruido, y que trata de analizar e interpretar el error cognitivo humano. Ahí de rapidez le digo que lo que hizo Kahneman en este libro fue analizar, por ejemplo, en abogados, en jueces, y por ejemplo 400 jueces federales de altas cortes en los Estados Unidos, les coloca un caso hipotético
y les pregunta, de acuerdo a los hechos, qué condena le daría. Y encuentra que hay jueces que le dan 5 años de condena y el otro, como en el preso, 30 años de condena. ¡Ay! ¿Sí? Y se pone a analizar qué factor hubo para que este juez le diera 5 años y el otro le diera 30 años. Y empieza a encontrar una cantidad de errores cognitivos. Cuando usted sabe eso y entiende que entonces es el tiempo para que usted empiece a fomentar en ellos una comprensión del conocimiento, usted le tiene que ayudar. Porque usted es la profesora y usted es la que encuentra el vacío de conocimiento. Y es ahí cuando usted se da cuenta que con ese paciente y el nivel cognitivo que traen sus estudiantes o de conocimientos previos, no lo va a lograr en los 10 minutos que tiene para dar docencia y de rapidez en la Samaritana. Entonces usted de pronto crea un taller de casos en el que tienen que resolver los problemas y les anexa tareas de aprendizaje de trabajo independiente. Yo no sé si me enredé o si la enredé, pero el problema que usted está enunciando es un problema real que vemos los profesores clínicos día a día y por eso celebro que usted esté reflexionando sobre la práctica que usted lleva y preguntándome, ese tema suyo también está metido dentro de mi actividad, dándome cuenta de qué pasa con ese estudiante. Un pedacito que usted dijo, cuando usted detecta estudiantes que no han podido construir una identidad profesional como fonoaudiólogo, usted tiene que profundizar muchísimo sobre ese tema y muchas veces usted termina siendo un mentor que le dice, póngase la mano en el corazón esta noche y determine, no sé de qué semestre son sus estudiantes, doctora Judy. El semestre pasado tenía estudiantes de 8º y 9º semestre. Eran estudiantes que ya estaban pronto a graduarse. Claro. Pero también Entonces, perdóname, también sí. me vi enfrentada que cuando hacemos este proceso, digamos, de que uno está con el paciente, hace análisis y la interpretación del resultado para saber qué tipo de afasia tiene, qué tipo de disfagia, qué grado de severidad y demás. Yo como fonoaudióloga le preguntaba al estudiante y el estudiante yo le decía, dale, piensa. Entonces, como ya ellos se supone que tienen unas bases, yo les decía a ellos como, acuérdate que cuando hablábamos de los modelos de procesamiento de la información de Bellingham, hay ciertos módulos. Entonces, intenta tú mismo acceder a ese módulo de tu información y demás. Y eso era como decirle, respóndame más rápido. Y la estudiante Sí. se ponía nerviosa, se ponía Sí, hasta correcto. empezaba a sudar y yo le decía, pero es que no te estoy afanando, tranquila. No, Entonces ya llegaba el momento en el que yo no sabía qué hacer porque llegaba el momento en el que la estudiante, por ejemplo, se ponía a llorar y yo la miraba yo, pero es que no le dije nada del otro mundo. Sí. Sí, no, pero ese es un problema muy común, ¿sabe? Y perdón por involucrarme, Judy, pero yo creo que ahí el problema es una falla en las informaciones de soporte que traen sus estudiantes, en los conocimientos previos, en los que usted puede dar por hecho que ya conocen ese modelo. Ahí lo que yo he hecho, de verdad, por ahí, si alguien me ha visto, lo que yo hago es, de una vez, saquemos los papers. Y saco los papers y empezamos a revisar y usted empieza a verificar que el conocimiento previo está listo y que no hay opción de que se ponga nerviosa porque usted le dio la información de soporte. Es que cuando uno maneja a los pacientes no tiene por qué recordar u olvidar el método que usted nombró. Eso está en los libros, eso está en la máquina, eso está en un artículo. Y usted le dice, revisemos esto porque siento que no están tomando decisiones porque no dominan ese conocimiento. Entonces, ahí es donde usted hace una pausa en la evaluación del paciente y establece otras conexiones cognitivas en sus estudiantes y si no lo logra en ese momento porque tiene mucha carga de trabajo, usted deja eso como una tarea pendiente, genera actividades de trabajo independiente para que lleven a la casa y retoma en el siguiente paciente el tema, hasta que lo resuelve. En 8º semestre, si tienen problemas de identidad profesional, digamos, eso es un tema muy especial y
Y si el camino es que ellos no tienen una identidad profesional, el camino es, como decía, el camino es irse, ¿sí? No hay otro camino. Pero eso se hará de manera elegante, profesional y muy respetuosa. Creo que ahí termino, doctora Claudia. Creo, qué pena, Judy, pero veo la Muchas mano gracias. de Jairo levantada. Gracias, Judy. Qué interesante. Señor, Jairo tiene la mano levantada, entonces adelante. Jairo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, mi nombre es Jairo Cárdenas, soy médico especialista en medicina interna y trabajo en la unidad de cuidado intensivo en Fontibón y en el hospital de la policía. Muy de acuerdo y muy interesante las discusiones que se han hecho. Yo me he encontrado con unas grandes diferencias individuales en los alumnos y los mismos médicos generales, los cuales yo he tenido que impartirle algún tipo de enseñanza. Y en este proceso de enseñanza-aprendizaje que yo veo, en esas diferencias individuales está el que se habla que está en la periferia y hay que traerlo hacia la parte central, y está el que camina solo y que tiene potencialmente es un profesional muy bueno. Entonces está el 10 y está el 5. Yo creo que el proceso de enseñanza-aprendizaje y la intencionalidad de un proceso educacional está dado tanto para el que es 10, para potenciarlo más, como el que está en 5, para ayudarlo a acercar. Lamentablemente, yo me he dado cuenta que en la parte médica, en la parte educacional, venimos en una educación que es muy rígida, que es limitante, que es sometedora, que crea estrés, que limita la creatividad, limita la motivación, limita esa espontaneidad y esa potencialidad que trae el alumno, y lo que se hace es frenar y limitar mucho a ese proyecto de profesional. Entonces yo creo que todo lo que se está haciendo actualmente y esta parte educacional que estamos teniendo nos está quitando de ignorancia que tenemos con respecto al otro, a ese muchacho que está creciendo, que hay que ayudarlo y darle todos los recursos. Y es muy triste ver, por ejemplo, yo que he tenido internos que ahorita con la pandemia solamente han tenido clases virtuales y no han tocado a un paciente. Claro. Entonces ellos llegan con muchos temores y vienen de rotaciones de otro lado donde dicen que los masacraron, que los limitaron, que no quieren volver allá y quieren estar con nosotros porque somos más amables y los ven como que proteccionistas. Pero yo creo que con este cambio de mentalidad, con muchos análisis que se han realizado en el tema de la enseñanza en la educación médica, estamos dando unos pasos muy importantes, y yo creo que debemos enfocarnos, si bien el profesional que anda solo porque es muy bueno académicamente, intelectualmente, también enfocarnos en el que está en la periferia, que es el que necesita nuestro auxilio y nuestra ayuda. Básicamente quería, digamos, complementar un poco de todo lo que han hecho, que es muy interesante. Uy, mi doctor Jairo, permítame el chiste, usted es de los nuestros. Mire, doctor Jairo, mire, le quiero decir algo, y de pronto Claudia, durante el transcurso del diplomado le envíe el artículo, pero hay un artículo que estudia el resquebrajamiento moral de los estudiantes de medicina. Pues hablo de los de medicina porque ahí fue donde se hizo la observación, el resquebrajamiento moral de primer semestre a noveno semestre. Ese resquebrajamiento moral se da a partir de otra teoría que a mí me encanta, que es bueno, es un poquito controvertida, pero es la teoría de la heteronomía de la autonomía de Lorenz Kohlberg. Es decir, las fases de la autonomía de un psicólogo neoyorquino llamado Lorenz Kohlberg, que quiso, digámosle, controvertir las fases del desarrollo sexual de Freud hacia unas fases de la adquisición de heteronomía, autonomía en el ser humano. Y generó unas fases que, si usted es padre, las ha tenido que vivir, porque esa teoría está hecha prácticamente para los padres, en cómo en la adolescencia se da el salto de unos preceptos de heteronomía, es decir, eso es extrínseco todo,
están diciendo no robe, no mate, es malo esto, unos condicionamientos sociales que ese adolescente da un salto hacia la autonomía para comprender que debe introyectar esos procesos de respeto por sí mismo. Entonces, hubo un estudio en el que analizaron la fase de autonomía que tenían los estudiantes y de motivación cuando llegaron, ya lo dije, en primer semestre, de, uy, yo quiero ayudar a los demás, a mí me encanta, cuando a mí en biología me encantaba disecar al sapo y todos esos imaginarios que traen nuestros estudiantes. Creo que estoy un poquito desfasado porque ahora nos traen es, uy, es que yo vi a House y me encantaba, y es que en Corazón Abierto yo vi a esa cirujano y qué berraquera, uy, cuando le echaron los perros a la... Sí, son otros imaginarios. Pero llegaron, mire, doctor Jairo, mire, llegaron felices de haberse metido a esta vaina, ¿sí? Y usted ya lo dijo, lo describió, y usted lo vuelve a entrevistar en octavo semestre. Uy, oiga, chino, ¿usted en qué va? No, profe, en cirugía. ¿Y qué? ¿Cómo le digo? Uy, no, profe, uy, no, ya no aguanto, profe. Y luego en décimo, uy, no, profe, no me aguanto a esa neonatóloga. Doctora Ibera, gracias. Qué pena. Sí, o, uy, no, yo ya no me aguanto eso, profe. Uy, no. Uy, profe, yo sí no quiero volverme. Y cuando usted ve a los papás de los chinos médicos, de los papás de los chinos que quieren estudiar medicina, uy, no se metió a eso. Uy, no vuelva a cometer ese error. Uy, no. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es el resquebrajamiento moral de esta profesión? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo así? Yo estoy feliz de haberme metido a esta vaina. Así me paguen 3 pesos, así me quiten el pico y placa el 20 de abril, así me hayan hecho bullying, no sé qué. Yo estoy feliz de esto. Y las agremiaciones tienen que luchar por preservar los valores de las profesiones de la salud. Entonces, eso está en manos de nosotros y de ese harassment, de esa intimidación que ahora se maneja a través de los diarios, ¿sí? Y ahora uno puede tener alumnos que le dicen, si sigue así le voy a traer a los medios, ¿sí? Y solo ven un camino de solución a través de las redes. Por eso es que usted ve todos esos videos grabados furtivamente de un profesor que ya se sabe cómo es y que la única forma que encontró ese residente de sacarse ese yugo es llevándolo a los medios. Ni siquiera hay una ética profesoral que discute casos de ética profesoral con los futuros profesores. Entonces celebro su comentario y es de los nuestros. No, hoy estoy como generoso, doctora Claudia. Ya todos pasaron. Un título para todos. Qué pena, doctor Jairo, por lo folclórico, pero le recomiendo que empiece a trabajar en casos de ética profesoral. Muy bien. Muchas gracias. No, doctor, creo que vamos muy bien de tiempo y muchas gracias. Ay, pues, perdón, qué pena, pero yo veo una teoría que es mi favorita en el chat. Gloria Patricia nos dice, la motivación no es un prerequisito para el aprendizaje, es el resultado de un adecuado proceso. John Biggs, Gloria Patricia, yo sigo a Biggs hasta el plagio. Y soy un seguidor de los enfoques de aprendizaje de Biggs, que su libro lo tenemos como un tesoro junto con el de Ken Bain, de lo que hacen los mejores profesores universitarios, y dentro de la formación de la maestría es uno de los contenidos principales de entender el enfoque de aprendizaje superficial, profundo y estratégico. Entonces, gracias a Gloria Patricia, que nos muestra un cambio de paradigma hacia el entendimiento de los enfoques de los estudiantes, que es otra cosa que, digamos, para Judy podría perfectamente hacer. Ella detecta que el enfoque de aprendizaje de algunos estudiantes que ella nombró es un enfoque de aprendizaje superficial. ¿Qué significa superficial? Que simplemente no hace conexiones hacia la memoria de trabajo, hacia la memoria de largo plazo. Todo se queda superficial en la memoria de trabajo. Como la memoria de trabajo es muy limitada, apenas pasa la tarea, todo se le olvidó. Entonces, cuando retoma la tarea, el estudiante, como no tiene un paquete
de información insertado en la memoria a largo plazo, pues no tiene nada que traer, y cuando Judy empieza, ¿qué hubo pues? ¿Qué hubo pues? ¿Qué hubo el modelo? ¿Sí? No tiene nada, el único camino es el estrés y la angustia. Todo porque esos estudiantes hicieron ¡ay! Quintanilla, está aquí de la neuromanada, qué bueno Quintanilla que esté por aquí. Un gusto volverlo a ver y le agradezco por su mensaje. Entonces, ahí es cuando uno puede entender los enfoques de aprendizaje, y a Judy en particular le puede tal vez ayudar mucho el revisar la teoría de John Biggs y sus modelos de aprendizaje estratégico. Ay, como siempre, doctora Claudia, me prolongué. Tranquilo, Doc, creo que teníamos el tiempo justo y pues nuevamente darle las gracias a todos, doctora su merced, por la participación el día de hoy, y a todos los participantes por sus preguntas, sus comentarios, por la asistencia a la sesión. Quedamos entonces atentos a cualquier pregunta pues a través de Virtual Sabana, a través de la plataforma donde se está desarrollando el diplomado, y les estaré recordando la próxima sesión sincrónica, las fechas. Un abrazo a la distancia y feliz noche para todos. Muchas gracias, por ahí nos volveremos a ver en alguna sincrónica. Gracias, sí, señor. Claudia, y un éxito, les deseo mucha suerte en el diplomado. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.